Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, el podcast que hacemos los aficionados de Fórmula 1 para aficionados de Fórmula 1. Y esos aficionados de los que estoy comentando son Emmanuel. Muy buenas noches, Emmanuel, ¿qué tal? Hola Dani, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, animado después del Gran Premio de ayer de Gran Bretaña, ¿verdad? Sí, bastante animado porque en el previo hablamos de que estas 3 semanas había que entrar en calor y el Gran Premio de Gran Bretaña ha servido para entrar en calor, pero bastante. Bueno, y estas semanas, pues quizá habíamos estado metiendo mucha caña al tema de los neumáticos. Nuestro compañero Osvaldo, que ha estado de unas merecidas vacaciones, igual no se ha enterado de mucho de lo que hemos comentado, pero vamos, hoy sí que va a tener que opinar sobre neumáticos, ¿verdad, Osvaldo? Sí, hola. Después de una semanita de vacaciones donde no me desconecté de la Fórmula 1, pero pude ver unas cuantas horas de las 24 horas de Le Mans, ¿no? Pero al final llegué a la carrera el domingo sin saber exactamente si al final la FIA había decidido si Pirelli ponía neumáticos nuevos en Gran Bretaña o no. Y bueno, después nos encontramos, mejor dicho, con esos 4 pinchazos que da un vuelco total a todo este culebrón de los neumáticos, y esto se nota que la cola de la culebra pues es más larga de lo que inicialmente pensamos. Bueno, pues también con estos neumáticos que cuando hacen pop ya no hay stop, pues también puede comentarnos algo después Jorge. Muy buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues sí, tocará hablar de ruedas sí o sí, así que en poco lo comentamos. Bueno, y hoy tenemos las ausencias de nuestro compañero Gerardo y de nuestro compañero Agustín, que bueno, saludamos desde aquí y esperemos tenerlos pronto en el podcast de nuevo. Vamos a hacer una pausa y vamos a empezar pues ya con lo que ha sido el Gran Premio de Gran Bretaña, y después os comentaremos lo que va a ser el Gran Premio de Alemania, puesto que solo vamos a tener una semanita entre estos dos grandes premios. Como digo, una pausa y empezamos. Bueno, Gran Premio de Gran Bretaña, circuito de Silverstone, horario europeo como siempre, entrenamientos como solemos estar habituados, viernes y sábado. Emmanuel, ¿qué podíamos destacar de estas 3 sesiones de entrenamientos que hemos tenido este fin de semana? Pues el viernes la primera sesión estuvo marcada por el tiempo pues inglés y llovió durante toda la sesión, y con lo cual pues apenas salieron a rodar 11 pilotos, y bueno, fue un poco más el paripé porque vamos, no surgió nada de esta primera sesión donde Dani Ricciardo marcó el mejor tiempo. Ya en la segunda sesión del viernes sí que la pista estuvo en mejores condiciones. Y ahí empezamos a sacar las primeras conclusiones. La primera conclusión es que Mercedes estaba ahí, como ya es habitual esta temporada, marcó el mejor tiempo Rosberg, y después de Mercedes pues Red Bull. Segundo fue Webber, tercero Vettel, y también ahí arriba estuvieron pues los Force India, ¿no? Como Paul Di Resta con cuarto. Y otra conclusión de esto es que Ferrari pues tenía problemas, ¿no? Pues primero Felipe Massa tuvo un accidente en la sesión, probando ese neumático experimental que trajo que trajo Pirelli para Canadá y también aquí para el Gran Premio de Gran Bretaña, y que Fernando dijo que ese neumático no era de competición. Bueno, el caso es que Felipe tuvo un accidente una vez más, creo que es el 4º accidente en las 3 últimas carreras. Afortunadamente aquí fue en los libres, pero Ferrari en general no estaba al ritmo ni de Mercedes ni de Red Bull. Ya el sábado por la mañana pues veríamos un poco lo que fue después la clasificación. Los 2 primeros los Mercedes, primero Rosberg, segundo Hamilton, y a continuación de estos los 2 Red Bull. Vettel tercero y cuarto Webber. Y ya a continuación pues Grosjean, que marcó un mejor tiempo, y aquí también se vería un poco lo que veríamos después en clasificación, que es el Toro Rosso, en especial el de Ricciardo, por delante incluso del Ferrari de Fernando. Y bueno, la sesión estuvo normal, ahí no pasó nada en especial, y bueno, llegamos a la clasificación. Bueno, clasificación que tuvimos el sábado, en la hora habitual,
y que, bueno, nos deparó alguna sorpresa desagradable, ¿no, Jorge? Sobre todo con el tema de los neumáticos y algún equipo que llevamos en el corazón. Sí, yo creo que continuó siendo un poco lo que nos ha contado Emma. Las cosas que se vieron en los entrenos que se pudo entrenar y que nos mostraron lo que había, vimos que, bueno, pues en la Q1 en principio quedan los 4 coches Caterham, Marussia, que siempre quedan, y luego iba a quedar con ellos Esteban Gutiérrez y Valtteri Bottas. Bueno, pues prácticamente podemos decir que los habituales. Donde se empieza a cortar el bacalao es en la Q2, y ahí ya vimos que bueno, pues que Felipe Massa se quedaba, que los dos McLaren por primera vez desde hace un montón de tiempo se quedaban en la Q2, ninguno de los dos iba a poder optar a estar entre el top 10, y bueno, pues quedaban fuera Button, Massa, Bernier, Pérez, Hülkenberg y Maldonado. Luego, ya en la Q3, ya en la que se decide todo, vimos que como decía Emma, los Mercedes estaban que se salían, hicieron 2 vueltas absolutamente espectaculares, sobre todo la de Hamilton, que fue un tiempazo, sacándole casi medio segundo a su compañero, y a su vez pues otras 2 décimas al siguiente, es decir, muy por encima en clasificación los Mercedes con respecto a los Red Bull, que fueron los siguientes, Vettel y Webber, y destacar quizás el papel de Ricciardo en ese 5º puesto, que se está demostrando que con el Toro Rosso y sobre todo en clasificación está muy muy arriba, tan arriba como Adrián Sutil, que quedaron por encima de los 2 Lotus, de Grosjean y Raikkonen, y por último un Alonso que quedó 10º y que se veía que el coche no le da para más, no es capaz de seguir no el ritmo de Mercedes o Red Bull, sino vemos ya 4 o 5 equipos que están por encima de Ferrari. Pues sí, la verdad es que una de las grandes esperanzas para este año, la competitividad de Ferrari, pues no se está viendo en clasificación, y sí se está viendo, pues por ejemplo, Mercedes muy fuerte, y que pese a su inicio de campeonato, en el cual, pues aunque clasificaban arriba, luego quedaban atrás, pues estamos viendo que la evolución del coche está siendo mejor, parece ser, por el lado de Mercedes que por el lado de Ferrari. Un apunte, Dani, que aquí hubo sanciones. Traía Van der Garde una sanción de 5 posiciones por, si os acordáis, aquella colisión con Webber en Canadá. Pues bueno, si ya iba a salir de los últimos si ya iba a salir el último Van der Garde, después se le sumó otra sanción de 5 posiciones por cambiar caja de cambios. Y también destacar la sanción de Paul Di Resta, que en principio iba a salir por delante de Fernando Alonso, volviendo a hacer un buen papel Force India, pero el coche no dio el peso mínimo tras la clasificación, con lo cual pues fue descalificado de la clasificación y iba a salir último, pero como digo, como Van der Garde fue sancionado por cambiar caja de cambios, finalmente no salió último, pero bueno, ya afortunadamente la carrera fue como fue, ahora la vas a contar tú, pero en principio del buen resultado parecía que iba a tener uno malo, pero bueno, ahora con tu crónica pues salimos de dudas. Bueno, pues la crónica hoy yo creo que va a ser relativamente corta, porque el protagonismo no lo han llevado los coches, sino más bien los neumáticos, como comentábamos al principio. La salida, bueno, bastante limpia, mantenía la posición Lewis Hamilton, Vettel pues conseguía pasar a Nico Rosberg. Webber parece ser que tenía algún toque con el alerón delantero, tenía algún problema y quedaba un poquito por detrás. Fernando Alonso, bueno, no conseguía remontar demasiado, y si lo hacía, pues Felipe Massa, que tiraba para adelante y que hacía una muy buena salida, ¿no? Veíamos pues en las primeras vueltas cómo pues Fernando adelantaba alguna posición, Hamilton imprimía un muy buen ritmo a la cabeza. Y bueno, veíamos un poco lo que se esperaba de estas primeras vueltas, hasta que pues empezamos a tener los primeros problemas con neumáticos. Lewis Hamilton, alrededor de la vuelta 8, prácticamente no tenía desgaste todavía ese neumático, pues tenía en el trasero izquierdo un reventón, le dejaba destrozado por completo el neumático, con lo cual pues tenía que entrar en boxes
para poder pues poner un neumático en condiciones y volver a salir a la pista. Esto pues ya dejaba vía libre a Sebastian Vettel, que se iba hacia la cabeza de la carrera y empezaba a tirar. Pero claro, las desgracias no vienen solas, y 2 vueltas más tarde era Felipe Massa el que tenía el mismo problema. Neumático izquierdo trasero reventado, tenía que ir otra vez hacia boxes, y ya se mascaba pues un poco la tragedia en cuanto al resto de equipos y el resto de pilotos. Uno de los primeros en cambiar fue Fernando Alonso, que decía que bueno, veían que estaba habiendo problemas y lo mejor pues era curarse un poco en salud e intentar no tener problemas con el primer juego de neumáticos y cambiar de compuesto. No pasaron demasiadas vueltas, estábamos hablando de la vuelta 10, bueno, pues en la 15 Bergnet volvía a pinchar un neumático, reventaba la rueda otra vez izquierda trasera, y por acumulación de trozos de rueda que han ido dejando estos 3 coches, pues la verdad es que ha habido que sacar el safety car. Han estado pues durante bastantes vueltas limpiando la pista, y ha sido bueno pues algo que ya empezaba a preocupar muchísimo para lo que era el final de la carrera, puesto que ya llevábamos 3 reventones, además no pinchazos, sino que la rueda directamente se desintegraba. Y bueno, se veían imágenes ya de la gente de Pirelli analizando neumáticos, la gente pues un poco por el paddock intentando saber qué es lo que pasaba, incluso en algún equipo bueno pues ya tocando presiones de neumáticos. Si no recuerdo mal, en las ruedas de Ferrari estaban tocando ya pues el juego de neumáticos de Massa para el siguiente cambio, para ver un poco si con algo más de presión, subiéndole a la presión, si no recuerdo mal, que es lo que hicieron, pues podían solventar algún tipo de problema. Y ahí, bueno, Dani, perdona que te corte, en ese momento de que estalla ese tercer neumático, empezó un poco el linchamiento, según como lo veamos, por parte en las redes sociales, comentaristas y tal, de Pirelli, ¿no? También la retransmisión, curiosamente, se fue a enfocar a los responsables de Pirelli de alguno de los equipos. Y bueno, en ese momento, pues incluso Charlie White lo dijo después de la carrera, que estuvo a punto de sacar bandera roja en vez de safety car, y fue una situación, digamos, crítica, diría yo, ¿no? Porque bueno, ya en ese momento, en las redes sociales sobre todo, el timeline que sigo yo, pues se pidió la vuelta de Michelin, que esto no podía ser, que era algo tan bochornoso como lo que pasó en Indianápolis hace años, que esto, bueno, que había que parar la carrera como fuera porque esto no era seguro, y bueno, justo en esa salió el safety car, que fue un poco para calmar, que como digo, ahí estuvieron ahí decidiendo Charlie White si sacaba bandera roja, y al final sacó safety car, que al final pues limpiando de la pista de piezas durante todas esas vueltas que estuvo el safety, medio que se solucionó la cosa, parece, porque después solo hubimos un reventón más, porque más que pinchazo esto reventón, ¿no? Porque pinchazo sería ahí que el aire se va yendo y tal, pero esto reventón en plena máxima velocidad, revienta el neumático directamente, y algo muy peligroso, y que bueno, como digo, salió el safety, no la bandera roja, pero fue una situación crítica. Pues sí, la verdad es que se le estaba dando bastante duro a Pirelli, estaban todas las miradas fijas en ellos, con el coche de seguridad y los comisarios en pista, pues no había espectáculo, y sí que se ha estado pues viendo un poco qué es lo que hacían los técnicos de Pirelli y qué explicación daban. En algún momento de la carrera, no recuerdo si antes ya de que se reanudara, pues ya parece ser que comentaban alguna cosa sobre algún piano o alguna zona que estuviera... Sí, ahí justo salió la imagen de Adrian Newey con otra foto del neumático, imagino que de Vettel, con el consejo de no tocar los bordillos de los pianos, y también un cambio de presión para los neumáticos para que no les afectara tanto todo esto, el tema de la laminación, los reventones y todo esto. Sí, porque desde luego, bueno, si aún fueran neumáticos que se han utilizado más, pero bueno, neumáticos con 8, 10, 15 vueltas, la cosa parecía demasiado catastrófica, ¿no?
Bueno, después de dar un par de vueltas con el coche de seguridad, volvía a relanzarse la carrera. La verdad es que ha sido pues un impasse en el cual no ha habido mucho cambio. Pues Sebastian Vettel tiraba adelante, Nico Rosberg iba detrás, se producían algunos cambios de neumáticos más, pero nada destacable, ningún problema más. Y bueno, tanto Fernando Alonso como Kimi Raikkonen y Mark Webber, que iban un poco retrasados, intentaban ganar posiciones. Pero claro, llegado más o menos el tercer tercio de la carrera, más o menos sobre la vuelta 40-41, Fernando Alonso pues entraba a cambiar neumáticos a boxes justo en el momento que Sebastian Vettel, que en ese momento pues iba de primero, aunque presionado por Nico Rosberg, pues reventaba la caja de cambios, se quedaba sin poder engranar ningún tipo de marcha y se quedaba pues en la línea de llegada, en la recta principal, y que bueno, Nico Rosberg se ponía en primera posición y dada el sitio complicado donde se había quedado, que no tenían forma fácil de introducirlo en la zona de boxes, pues volvíamos a tener un safety car que en este caso pues tenía dos tipos de coches detrás. Tenía 3 coches que habían cambiado ruedas nuevas, que eran Rosberg, Webber y Alonso. Y luego, bueno, pues otros pilotos como Kimi Raikkonen, Sutil, Ricciardo y Sergio Pérez, pues estaban ahí metidos, pero iban con la desventaja de no haber entrado a cambiar neumáticos, ¿no? Bueno, hemos circulado unas cuantas vueltas detrás del coche de seguridad, mientras quitaban el coche de Sebastian Vettel, mientras reorganizábamos nuevamente la línea de los coches. Y bueno, la verdad es que nos quedaban unas vueltas que prometían ser emocionantes y lo han sido. Mark Webber ha ido a lo loco, ha salido pues aprovechándose de esas ruedas nuevas, ha impuesto un ritmo brutal, ha pasado pues a casi todos los pilotos que tenía por delante menos a Nico Rosberg. Nico Rosberg, que mantenía pues con cierta facilidad esa primera posición porque tenía bastante ventaja. Y teníamos, bueno, pues yo creo que a 2 pilotos que lo han hecho francamente bien, que han dado emoción en las últimas vueltas y que han sido pues Fernando Alonso y Lewis Hamilton, que llegaban tercero y cuarto respectivamente y que han estado peleando pues en esa mini carrera que hemos visto desde que se ha ido el coche de seguridad y que ha hecho pues varios adelantamientos bastante forzados y que, bueno, la verdad es que hasta Hamilton ha estado a punto de llegar en esa tercera posición. Le pueden haber faltado 1 o 2 vueltas pues para conseguirlo. Finalmente, bueno, pues Nico Rosberg quedaba en primera posición, salvaba los muebles ante la embestida de Mark Webber. Fernando Alonso, bueno, pues gracias a un poco de suerte en el cambio de neumáticos y a un excelente pilotaje en la última parte de la carrera, entraba en tercera posición, y Lewis Hamilton también demostrando que aquel pinchazo que tuvo en las primeras vueltas pues no había minado su moral, bueno, pues llegaba en cuarta posición. Y bueno, con esto, resumiendo un poco, yo creo que el tema que nos queda, aparte de que me contéis un poco cómo habéis visto lo que ha sido carrera propiamente en sí, con los coches dando vueltas, pues nos queda comentar también un poco qué os ha parecido el tema de los neumáticos, qué es lo que opináis vosotros de lo que ha pasado, porque ya veníamos hablando de ello y yo creo que en este circuito pues hemos visto una debacle total del neumático de Pirelli. Yo creo que, por un lado, el tema este de los neumáticos, que también tiene cosas que ver con el rendimiento de los monoplazas, pero solaba un poco lo que vimos, pues sobre todo en clasificación y después en carrera, ¿no? Empezando por esa parte, lo que es el rendimiento, vemos como Mercedes ha subido como la espuma de Barcelona, donde en clasificación sí, y lo siguen haciendo, son los reyes. A lo que pasó después en carrera, pues estamos viendo otra cosa totalmente distinta. Ahora logran la pole sobrados, hacen primero y segundo, y encima en carrera, salvo el reventón ese de Hamilton, pues tranquilamente podían llevar un doblete. Y afortunadamente están distantes en el mundial, tanto constructores como pilotos, pero si siguen con estas, que es pole, y después, ahora viendo que en carrera pues pueden ganar las carreras,
pues evidentemente Hamilton ya ha dicho que está a 43 puntos ahora mismo de Vettel, pero que ya empieza a pensar por el campeonato. Bueno, Y, pero francamente, en Sí, sí. equipos ya Mercedes está por delante de Ferrari, ¿eh? Ojo que quedan muchos puntos por andar y lo bien que se le ve a Mercedes y lo mal que se ve a Ferrari, yo creo que puede llegar a ser el candidato a quitarle el título a Red Bull. pues sí, como dices, pues en constructores, como dices, ya están ahí arriba, y en pilotos sí es verdad que hay cierta distancia, pero es que si siguen así, evidentemente van a coger a tanto a Alonso, Kimi Raikkonen y Vettel, porque en carrera, al menos aquí en Gran Bretaña, el único que le estaba peleando con Mercedes era Red Bull. En este caso Vettel, porque Weber tuvo un problema, bueno, salió mal, se tocó con Grosjean, fue a parte final y tal, pero estaba luchando con Mercedes Vettel, y bueno, el fallo mecánico de Red Bull, que tras creo que 52 carreras abandonaba a Vettel por un fallo del coche, y eso ha permitido salvar un poco los muebles a tanto a Fernando, que pues la clasificación fue mala, fatal, la peor clasificación del año, gracias a pues un poco cómo fue la carrera, el abandono de Vettel, pues consigue un podium, otro podium más a sumar, y consigue recortarle puntos. Lo mismo que Lotus con Kimi, que gracias al abandono de Vettel, sobre todo porque el equipo falló al final, ¿no? Al no meter a Kimi cuando lo del último safety, el segundo, no metió a Kimi, y eso le perjudicó porque perdió plazas, bueno, entre ellos con Alonso. Y como digo, pues salvo gracias que Vettel falló, y gracias a eso pues Kimi pues le consiguió recortar puntos. Y después con respecto a los neumáticos, como digo, está un poco relacionado con el rendimiento. Ahora mismo oficialmente el tema de los neumáticos queda que el miércoles va a haber una reunión del Consejo Mundial del Motor, a la que la FIA ha invitado a Pirelli para discutir todo esto, el tema de los reventones, y de momento ya se han tomado varias decisiones. La primera decisión es que la FIA evidentemente le pide a Pirelli que no se vuelvan a repetir los problemas de Gran Bretaña en Alemania, que son, pues como comentaba Alan al principio, pues en escasos días ya estamos en Alemania. Después, del 17 al 19, que en principio, 17 y 19 de julio, que en principio iba a haber test para jóvenes pilotos justamente en Silverstone, pues la FIA va a abrir la mano para que en esos test también puedan rodar los pilotos que ahora mismo compiten en el Mundial de la Fórmula 1. Y además con la posibilidad de que se extienda un día más esos tests. Y para eso la FIA va a modificar dos artículos del reglamento. El primero es, pues evidentemente, el que haya test con del año 2013 y los pilotos que actualmente compiten en el Mundial, para que sea legal, ¿no? Y después la norma esta que dice que tienen que estar todos los equipos de acuerdo para que se cambie las especificaciones de los neumáticos. Recordar pues que hay un artículo, concretamente el 12.6.3, que dice que el 1 de septiembre del año anterior la FIA, digamos que establece las especificaciones de los neumáticos, y para que cambien durante el año tiene que haber unanimidad con los equipos. Hasta ahora no ha habido unanimidad, y la FIA quiere cambiar el artículo para que, pues viendo lo que pasó en Silverstone, pues ellos mismos puedan decidir cambiar el tema de los neumáticos, porque siga habiendo conflicto, porque por ejemplo Force India dicen que cuestionan el tema de los reventones porque no han tenido ningún problema, tanto Di Resta como Sutil, cero problemas. También ha tenido cero problemas el equipo Lotus, tanto Kimi como Grosjean, cero problemas de reventones. Y es curioso también como los reventones le han pasado a Mercedes. En el caso de Mercedes siempre le han pasado a Hamilton. En el caso de Ferrari siempre le ha pasado a Massa, aunque Fernando comentó que justo cuando el tema del segundo safety car,
pues justo tuvo que entrar porque en la última curva el neumático dijo basta y digamos que no estalló como los otros, pero tuvo que entrar porque el neumático, pues eso, dijo basta. Y en Lotus no ha habido ningún caso de reventón y sí hubo reventón, bueno, sí hubo delaminación en el caso de Force India con Paul di Resta en Barcelona, pero digamos que hay equipos que siguen sin manifestar estos tipos de problemas y hay otros que, digamos, pues sobre todo en el caso de Hamilton y Massa, que han experimentado ya varias veces el tema esto de los reventones. Y ahora mismo la situación está un poco así. Mañana, martes, Pirelli, digamos que tiene que comunicar sus conclusiones de la investigación, qué pasó, qué no pasó. El miércoles la reunión con el Consejo Mundial del Motor y a ver qué pasa, porque, pues eso, como comentaba antes, Alemania está pasado mañana y después se abre otra ronda de especulaciones que vienen que ver con el rendimiento. Hay dos tomas. La primera, que dicen, la especulación dice que Pirelli ha cambiado las especificaciones de los neumáticos a espaldas de los equipos y en teoría también de la FIA. Se dice de que entre la banda de rodadura y la estructura del neumático ha puesto Kevlar y provocando todo lo que provocó en Gran Bretaña. Y después hay otra parte que dice que, digamos, que no ha engañado, sino que lo que han hecho es modificar el pegamento que une la banda de rodadura con la estructura, un pegamento más fuerte y que une bastante más la banda de rodadura con la estructura, lo que también pudo provocar los estallidos o reventones estos mayúsculos. Bueno, en cualquier caso, una cosa, a ver, si partimos de la base que los neumáticos que se han estado usando son los mismos en todo lo que llevamos de campeonato, algo ha cambiado a partir de Barcelona cuando Red Bull y Mercedes, que eran los equipos que peor le rendían los neumáticos en carrera, ahora resulta que lo ganan todo. Y en las carreras en que esos neumáticos no le rendían, los neumáticos no estallaban. Y en circuitos quizás no, con circuitos bastante más exigentes y con mayor temperatura que lo que vimos el domingo en Silverstone. Me refiero a que en Barcelona y en Bahrein, Red Bull y Mercedes degradaron neumáticos brutalmente, pero no hubo ningún estallido. Y resulta que a partir de Barcelona, pues los neumáticos ahora le van perfecto, los coches van como un tiro en carrera, pero ahora resulta que la semana pasada los neumáticos estallan. O sea, aquí hay algo muy raro. Yo no sé a cuál teoría de la conspiración adherirse, pero de que hay algo raro, hay algo raro. Y hay que añadirle el tema técnico, porque al principio de la temporada lo que le pasaba a los neumáticos era que se delaminaban, que era lo que decían, que la parte de rodadura saltaba, pero la estructura del neumático se conservaba. Y eso lo hemos visto en varias carreras al principio del campeonato, pero es que ahora lo que hacen las ruedas es otro comportamiento completamente distinto. De ahí lo que comentaba Emma, que se sospecha o se dice que Pirelli no está usando exactamente los mismos neumáticos que usó a principio de temporada, porque realmente se comportan de distinta manera. Y de ahí un poco la diferencia de... Ahí puede estar un poco la diferencia de rendimiento de, por ejemplo, Ferrari y Lotus con respecto a Mercedes y McLaren, porque ellos venían aquí con la idea de que se repitiera un poco lo que pasó en Barcelona. No tanta degradación, pero un poco la idea fuera esa, ¿no? Que quizás en clasificación, sí, tanto Lotus como Red Bull como Mercedes estuvieran arriba de ellos, pero después en carrera que tanto Ferrari como Lotus estuvieran arriba. Y sin en cambio, aquí se encontraron una situación, una película totalmente diferente. Ya no es que Red Bull y Mercedes estaban muy por delante de ellos, es que entre ellos se metió Force India, el Toro Rosso, que no traía pieza, apenas trajo cambios desde Barcelona, con lo cual empezó un poco el mosqueo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, el Dominical y Alonso ya han dicho que han traído piezas y que esas piezas no funcionaban bien, pero eso es lo que dicen de cara al público, pero lo que sospecha es que, pues eso, que Pirelli ha cambiado las especificaciones del neumático. Y de ahí un poco el rendimiento.
Y al mismo tiempo los neumáticos duran algo más. Cuando no revientan, siempre con esa condición, los neumáticos duran algo más, porque acordaros que siempre pensábamos que esta carrera, por ejemplo, iba a ser de 3 o 4 paradas, y aunque haya habido safety car, ha habido coches que han acabado con 2. Entonces, mientras no reviente la goma del neumático, el rendimiento es admisible. No tiene una degradación tan grande, que era lo que, entre comillas, beneficiaba pues a Lotus y Ferrari. Sí, lo que hemos ganado de esto es que... ¿os acordáis que cuando hace una semana Red Bull y Ferrari querían hacer un test? Pues lo que hemos ganado es que todas las escuderías van a tener ese famoso test, aunque no en las mismas condiciones que lo tuvo Mercedes, ellos solitos en una pista, etcétera, pero van a tener esos test porque Mercedes ha entendido que por el bien del deporte y por la sanción que le puso la FIA por el test, ha entendido que no va a estar en ese test que en teoría de jóvenes pilotos del 17 al 19, con lo cual pues las otras escuderías, digamos que entre comillas, se irían a poner a la par de Mercedes. Al menos dentro de lo que cabe se soluciona un poco esa papeleta. Ahora, si todo esto no hubiese pasado y seguimos con la idea de que los neumáticos son los mismos, porque la verdad es que yo me pongo a pensar fríamente y en qué nos estamos basando para el cambio de rendimiento de Red Bull y de Mercedes. Pues simplemente en que bueno, las condiciones de la pista habían cambiado, que de repente los compuestos también eran un poco distintos a los que se estaban usando al principio de carrera y era eso, pero a lo que me refiero es que esto está muy raro y si no pasa lo que pasó este fin de semana, de repente seguimos viendo a Red Bull y a Mercedes pues ganando carreras y dándole un vuelco un poco al campeonato bajo la falsa premisa de que son los mismos neumáticos y que bueno, de alguna manera se han adaptado al coche o las condiciones del coche lo han adaptado un poco al neumático original y resulta que nada de eso es cierto y ya yo no sé, yo creo que ya todo esto está un poco desvirtuado y más allá de lo que pueda pasar en las próximas reuniones, ya a mí por lo menos en lo personal, a mí me queda la mala sensación en la boca de que aquí hay gato encerrado y que no huele bien esto. Yo lo que tengo claro es que no vamos a volver a ver los neumáticos que vimos hasta Canadá o hasta este Gran Premio, según la teoría. Ya no los vamos a volver. Vamos a volver a ver los neumáticos. Sean los mismos o no, sean los mismos o sean los trucados, ¿no? Sí, o sea, los que, por ejemplo, con los que ganó Fernando en Barcelona, ya no los vamos a volver a ver, imagino, porque Pero eso eran los buenos, ¿no? Claro, eso eran los buenos, los legales, ¿no? Los que cumplían la especificación que la FIA aceptó el 1 de septiembre del año pasado. Esos eran los buenos. Pero ¿y por qué no se vuelven a esos, pues? Pues por el tema de la delaminación. Claro, pero es que ahora tenemos estos que son peores y que no es oficial de que sean distintos, pero es que estos no laminan, estos revientan. Ya, pero es que, por ejemplo, lo que imagino que argumentará Red Bull es que, mira, aquí revientan y los anteriores es que delaminaban. En unas y otras, pues hay un fallo de seguridad, porque que la banda de rodadura de repente salga, pues pueden argumentar que también es un problema de seguridad, ¿no? La cuestión es, sea cual sea lo que hagan ahora, los originales, los presuntos falsos, y ahora los que veamos a partir de ahora, ¿a quién van a beneficiar? Eso es lo que falta ver. Porque entonces ahora saltarán, a los que beneficien no dirán nada y a los que no beneficien seguirán quejándose un poco. Bueno, por eso tenemos el test primero, a ver en Alemania lo que pasa, porque otra posibilidad y que se viene hablando es que haya boicot, tanto de los pilotos, incluso con el beneplácito de pilotos y equipos. Es una posibilidad. Yo no creo que se boicote, pero si de la reunión del miércoles no sale algo potable, pues vete tú a saber si no hay Gran Premio de Alemania. Eso para y a ver qué pasa en entrenos. Yo también he estado leyendo de que también
lo otro que tienen a futuro, que es Spa, que si esto pasa en Spa con las condiciones de la pista es todavía mucho más peligroso. Pero antes de llegar a Spa tenemos primero los test estos y yo creo que, y aparte un mes, más de un mes hasta Spa y yo creo Y que Hungría también a está Spa, ahí en medio. Sí, y después de Alemania tenemos 3 semanas con Hungría. A Hungría ya se supone que estará esto todo solucionado. Aquí lo más urgente es Alemania, que cae pasado mañana y a ver con qué neumático se corre y en qué circunstancias. Afortunadamente, pues Nürburgring, digamos que no tiene tantas curvas rápidas y de apoyo, con las mismas circunstancias que Silverstone, pero aún así, pues vete tú a saber si vuelven a estallar neumáticos, porque hubo alguno, por ejemplo, el que le estalló a Sergio Pérez con Fernando Alonso detrás, que a poco más, pues casi que le estalló en la cara, ¿no? Y ese fue un poco más el más peligroso, que el otro de los otros pilotos fue un poco más, digamos, en solitario, pero es un tema, sobre todo ahora para Alemania, Sí. a tratar, ¿no? Aunque digamos que dentro del digamos, el hecho de que el neumático estalle, también estalló de una forma, y no le quiero quitar gravedad al asunto, pero también estalló de tal forma que, si bien es cierto, puede ser peligroso, pero también los residuos o los pedazos que soltaron tampoco eran tan grandes, que no digo que no puedan causar problemas, pero yo digo que, no sé cómo explicar lo que quiero decir, es que el estallido es tan potente que los residuos no son extremadamente peligrosos, si cabe la expresión, porque también los pedazos yo creo que no son excesivamente grandes para provocar, digamos, un accidente realmente gravísimo o grave, sino que, bueno, probablemente, de no ser por la maniobra de Alonso, quizás uno de los residuos pudo haber causado que perdiera el control del coche, y no sé si esa pérdida de control pudo conllevar también un accidente exageradamente grave, ¿no? Pero capaz que, bueno, pierde el control, se sale de pista y no pasa de eso. Pero Luego, pero bueno, en cualquier cosa, todo eso hay que evitarlo en cualquier caso, ¿no? y luego también tener en cuenta que se revientan en recta a mucha velocidad. Que si se revientan en curva podríamos haber tenido accidentes graves, muy graves. O sea, que el problema es que no ha pasado nada. Gracias a Dios no ha pasado nada, pero puede pasar algo grave. Claro, aparte Silverstone tiene escapatorias y, bueno, se salvaba, ¿no? Pero imagínate en otro tipo de circuitos, no sé, más cerraditos. Hungría algunos mismo. más cerca. Sí, que Hungría tiene alguna curva así un poquito más rápida y tal, pues imagínate, ¿no? Que revienta y se va contra el muro. Afortunadamente, pues para Hungría se supone que está todo esto recuperado. Y otra cosa que provoca estos reventones es pues que esa parte, sobre todo, bueno, la rueda trasera izquierda, que al reventar provoca que toda esa parte del coche se destroce. Tanto Hamilton como el Toro Rosso como Massa, esa parte, digamos, se destrozó. Y en carrera, tras pasar los safety y tal, por ejemplo, a Hamilton, pues recuperó, tanto Hamilton como Massa recuperaron, pero sobre todo Hamilton, ¿no? Que llegó a estar de los últimos, incluso al final de la carrera a poco más y adelanta a Alonso teniendo el coche tocadito, con lo cual eso evidencia más que Mercedes va muy bien. Y volviendo a la carrera, mismo cuando después del último safety, como Nico Rosberg se separa de los que tiene detrás, acompañado de Webber, tanto Mercedes como Red Bull siguen muy bien, y como Alonso tuvo en la nuca todo el tiempo a Hamilton. Se ve claramente que los Mercedes son muy superiores y que Red Bull es el que le está a la zaga. Así que ese es el planteamiento actual. A ver qué pasa después de Alemania, porque en Alemania poco tiempo les da para nada, pero bueno. Quizás podríamos hablar de pilotos, ¿no? De la carrera, ¿qué decís? Sí, yo iba a comentar el caso de Paul di Resta, que comentaba antes, salía de los últimos y con el safety y tal, pues al final ha acabado octavo. No, perdón, octavo no, octavo va en el Mundial de Constructores. Ha acabado al final noveno y saliendo 21, y Adrian Sutil también quedó séptimo, y los Force India, pues la tónica de la temporada, muy bien, no están teniendo
de los pocos equipos que no han tenido ningún problema con los neumáticos ni reventones, salvo Di Resta o la de la eliminación en Barcelona, y muy bien. Y la contraposición sigue siendo McLaren, que ya han dicho que ya están pensando en el 2014, pero es que antes tú, Jorge, decías que la primera vez que no entraban ninguno de los dos en clasificación en la Q3. En Canadá también les pasó lo mismo, ninguno entró en la Q3 y es que el equipo no avanza, no sube. Les cuesta hasta puntuar a McLaren, una de las escuderías más, pues bueno... otra vez volvió a salir en el previo de Antena 3 la fábrica de Woking, que es una de las mejores fábricas que hay, ya no de Fórmula 1, yo creo que de todo, ¿no? Es casi un museo. Y que una escudería esté como está McLaren, la verdad es que me llama la atención. No consiguen salir del pozo. Les cuesta hasta puntuar. Y muy bien Hamilton, ¿no? Porque después de ir liderando la carrera casi se veía ya ganador, porque veía que el coche le respondía y que tenía el tiempo suficiente con Vettel como para poder mantener esa posición delante de su afición, ver que se te va el coche abajo y que tienes que empezar desde atrás de todo. Y bueno, es verdad que se aprovechó de los safety como hizo también Massa, pero yo creo que es muy loable ver a un Hamilton que, partiendo no de la última posición, pero sí en un momento determinado de la carrera, fue de último, y llegar a un cuarta posición casi disputando el podium. Carrerón de Hamilton. Sí, bueno, tanto Hamilton como Webber, yo diría también ambos tuvieron unas carreras que Rosberg y Alonso, menos mal que la carrera terminó ahí, porque unas 3, 4, 5 vueltas más y Webber pasa a Alonso, Webber pasa a Rosberg y Hamilton a Alonso probablemente. Sí, yo también concuerdo en que pues la carrera de Hamilton el domingo realmente para quitarse el sombrero luego del reventón a inicio y bueno, y también la carrera de Mark Webber, que visto pues el abandono de Vettel, pues digamos que el protagonismo pues dentro de la escudería se lo llevó él y hizo una muy buena carrera, y en esta que es ya confirmada su despedida de la Fórmula 1, ¿no? Así que ojalá siga teniendo suerte en esta temporada de despedida a Webber y bueno, también, ¿qué más? Ricciardo, creo que ya comentaron que apunta fuerte como sustituto de Mark Webber, y de hecho él mismo ha estado diciendo o recomendando a Ricciardo como su sustituto el próximo año, y pues que apunta bien el compatriota de Webber. Es curioso lo de Webber, porque ahora digamos que ya se ha quitado la presión, ya ha anunciado que se va, y hubo un comentario en el podium que le dijo algo así como Fernando: mira, Michael, refiriéndose supuestamente a Vettel, ha vuelto a aparcar el coche aquí en la recta, un poco diciendo que Vettel ha provocado, teniendo opciones para meter el Red Bull en una zona para que no salga el safety, pues provocando un poco lo que provocó Michael aparcando en Mónaco, ¿no? Que bueno, que en aquel momento Michael perjudicó la vuelta rápida de Fernando, y aquí pues Vettel en teoría provocaría pues algún conflicto, ¿no? Que tuviera que salir el safety y eso perjudicara a sus rivales directos, ¿no? No sé si sería la idea del comentario de Webber a Alonso, pero Webber sin presión, sin nada que perder, sin tener que darle cuentas a Vettel ni a Red Bull ni a nada, puede ser interesante también. Sí, desde luego es un poco lo que nos hemos quedado sin poder ver, ¿no? La lucha Webber-Vettel sin que el futuro esté en el aire, ¿no? Ahora tenemos todos los papeles ya, o todas las cartas sobre la mesa. Vettel el año que viene, salvo hecatombe, estará en Red Bull, y Webber no. Y bueno, se la tienen guardada desde hace tiempo, y a saber pues qué guerra le puede dar a su futuro ex compañero de equipo. Yo destacaría también, bueno, una buena actuación en global en cuanto al fin de semana de Nico Rosberg, que ha hecho pues un muy buen tiempo en clasificación, que ha estado ahí, que bueno, aunque posiblemente lo que decíais, Mark Webber pues se lo comería con patatas una vez que llegase ahí, si tuviera un par de vueltas más, yo creo que es meritorio lo que está haciendo Nico.
Hamilton, pues desde luego, o sea, después de tenerle ese reventón en las primeras vueltas, sobreponerse y conseguir llegar en cuarta posición, y lo mismo que pasaba con Rosberg y con Webber, si llega a tener un par de vueltas más, pues ponérselo difícil a Alonso para que mantuviese esa tercera posición. Alonso también, bueno, partía, si no recuerdo mal, octavo tras el safety car, y la verdad es que un poco de fortuna ha tenido, pues ha entrado en el momento adecuado a cambiar los neumáticos, y que el resto, bueno, pues han decidido mantenerse en pista a ver si podían ofrecer alguna resistencia, cosa que no ha podido ser. Fernando Alonso pues ha hecho un buen, bueno, mini carrera, como decíamos. Esa última parte de la carrera de ayer pues la ha hecho fantástica, ha tirado además de Hamilton un poco, pues cazando esos rivales, y Hamilton pues venía justamente detrás también dando cuenta de los mismos, y yo creo que bueno, eso ha sido de largo de lo mejor que hemos visto pues en la carrera de ayer. Yo sí tengo que quedarme con una parte, pues tras ese safety car, una especie de carrera en sí misma que hemos visto pues en las últimas 8 o 9 vueltas, y que es una pena pues que no tuviéramos unas cuantas vueltas más para disfrutar. Y yo no sé si nos queda alguna cosa más. Yo quería dime. comentar una cosa, Dani, y es que volvió a puntuar un Sauber, en este caso fue Nico Hülkenberg, que lleva otro puntito para Sauber. Y comentar la situación de Sauber, porque salió la noticia y Monisha Caterham la ha confirmado, que tienen serios problemas financieros. Incluso se habla de que no le han pagado el sueldo a Hülkenberg de los últimos meses. Y Monisha Caterham ha confirmado esto, que tienen problemas económicos, y que Sauber tiene que encontrar un patrocinador. Se habla de la casera rusa Gazprom, pero si os estáis preguntando por qué Sauber no está ahí arriba, pues está claro que no tienen dinero para gastar, y por eso están en la situación que están. Más que nada. Bueno, pues yo creo que con este último comentario de Manuel, yo creo que nos podemos hacer un resumen pues de cómo han quedado todas las clasificaciones. Recordar, en cuanto a lo que ha sido la carrera, vencedor ha sido Nico Rosberg. Mark Webber ha quedado en segunda posición, Fernando Alonso tercero, cerrando el podio. Hamilton ha quedado cuarto, Kimi Räikkönen quinto, Felipe Massa sexto, Adrián Sutil ha quedado séptimo, Dani Ricciardo ha quedado octavo, Pol Di Resta ha quedado noveno y Nico Hülkenberg ha quedado décimo. Osvaldo, yo creo que nos tiene preparado también el cómo está tanto el Mundial de Pilotos como el Mundial de Constructores, que bueno, está un poquito más apretado después de este fin de semana, ¿verdad, Osvaldo? Así es, el campeonato de pilotos pues sigue aún liderado y con un cierto margen de ventaja por Sebastian Vettel con 132 puntos. Recortando y ahí apretando viene Fernando Alonso en la segunda posición con 111, Kimi Räikkönen 98 en el tercer puesto, Lewis Hamilton 89 puntos ya, luego de esos puntitos en Silverstone. Lo sigue Mark Webber con 87, Nico Rosberg 82, Felipe Massa 57, Pol Di Resta 36, Romain Grosjean 26 y el décimo Jenson Button con 25. A partir de ahí pues tenemos a Sutil, Bernier, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo y Nico Hülkenberg, que es el 15º con 6 puntos, que es el último con puntos conseguidos. En lo que se refiere a las escuderías, pues Red Bull líder 219, Mercedes ya de segundo, como comentaba Jorge, 171, Ferrari tercero con 168, pegadito ahí, cuarto Lotus Renault con 124 puntos, quinto Force India con 59, sexto McLaren con 37, así como le escucha, sexto en el Mundial de Constructores McLaren. Séptimo Toro Rosso con 24 y octavo Sauber con 6. Ya Williams, Marussia y Caterham pues no han puntuado este año. Bueno, y una vez que pasamos pues de los resultados, nos vamos ya a lo que han sido las porras, las dos en las que participamos. Bueno,
principalmente nosotros en la que hacemos en cada previo y luego la que hacéis vosotros en el blog. Emanuel, coméntanos qué desastre hemos hemos tenido otra vez nuevamente, en el cual pues cuéntanos ahí nuestros vergonzosos predicciones. Sí, pues no ha habido aciertos de ningún tipo, diría, y bueno, evidentemente contar con que la caja de cambios le falla a Vettel, pues a ver, es difícil, ¿no? Contar con ello, pero no hubo suerte y bueno, a ver para la próxima si estamos más atinados. Aunque yo creo que será difícil, ¿eh? Que estemos atinados. Desde luego, hacer la porra pues a una semana vista, cuando normalmente la del blog pues la hacemos en los momentos previos, pues sí que es complicado, ¿no? En la porra en la que participáis vosotros, que seguro que es la que más os interesa. Para esta carrera, José 1964, 162 puntos, Diego Murillo con 158, Bernard con 143 puntos, José 85-45 con 140, GM con 139, Osvaldo J con 137 puntos, Guare 31 con 137 puntos también, octavo Farespain con 135 puntos, Lausta con 135 puntos noveno y Sergio cerrando el top 10 de esta carrera también con 135 puntos. En cuanto a la clasificación general, José 85-45 con 1090 puntos, seguido en segunda posición de Jurgi con 1067, bastante pegados los dos. También pegado viene Manuel en tercera posición con 1041, igual que Karen en cuarta posición con 1031. Michael 1980 con 1020 puntos, MJ Tardós con 1013 y los mismos que Tonio Biciclo, que viene en séptima posición. Dado 3 en octava posición con 1007 puntos, Bernard con 1003 puntos en novena posición, empatado con Bilito, que también tiene 1003 puntos. Y así, bueno, pues cerramos ese top 10 de la clasificación. La cosa está muy apretada, está por arriba bastante fácil de que alguien pues cometa algún error o que alguien tenga una muy buena semana y que, bueno, tengamos cambio de líder en poco. No sé si tenemos alguna cosa más que comentar en cuanto a esta carrera o podemos ir ya directamente al previo de Alemania. ¿Qué os parece? Bueno, tomo vuestro silencio como que ni siquiera Manuel tiene nada más que añadir de esta carrera. Y bueno, estamos en una semana fuerte de Fórmula 1. Acabamos de salir del Gran Premio de Gran Bretaña y tenemos ahora mismo, pues este fin de semana, el Gran Premio de Alemania. ¿Quién nos comenta los horarios? Osvaldo, por ejemplo, como sueles hacer habitualmente. Pues sí, los horarios de este fin de semana, que les recordamos que el Gran Premio de Alemania este año se corre en Nürburgring. El viernes, los primeros libres a las 10 de la mañana y los segundos a las 2 de la tarde. Sábado, los terceros libres a las 11 de la mañana y luego a las 2 de la tarde la clasificación. Y finalmente el domingo, como es habitual en horario europeo, 2 de la tarde la carrera. Todas estas son horas peninsular de España, una hora menos en Canarias. Sí, nos faltaba el detalle de puntualizar, como bien dice Osvaldo, que este año le toca Nürburgring, dejamos aparcado Hockenheim y bueno, pues ya lo dejamos ese para el año que viene. Y de casualidad porque se corre en Nürburgring gracias a la estimable ayuda de Eccleston de perdonarle ese canon de 14 millones. Si no, pues no se correría en Nürburgring y posiblemente no hubiera ni Gran Premio de Alemania. Sí, pues alabado sea nuestro señor Eccleston por perdonar ese canon que al final igual hasta ni se corre por el tema de los neumáticos. En todo caso, Pirelli para Alemania tiene previsto los compuestos medios y blandos, aunque yo viendo la situación no descarto de que se cambien compuestos y estructuras y de todo tipo. Y el DRS en teoría pues para la línea de meta y para la especie de recta final que hay antes de la chicane que hay en Nürburgring en la parte trasera del circuito, antes de volver a entrar en línea de meta.
Esa recta de Manuel es la que está justo ahí entre la curva 12 y la 13, ¿no? Sí, esa, que es como una curva rápida. Sí, esa. Bueno, pues habrá que ver qué nos depara pues ese doble DRS y sobre todo los neumáticos, qué es lo que vemos por parte de los equipos y si en caso de que haya carrera y que pase pues algo como ha pasado este fin de semana, pues a ver qué decisiones toman, si se permite correr como se ha permitido este fin de semana o si directamente se para en previsión de que pueda volver a repetirse pues algún tipo de problema sistémico en los neumáticos. Yo creo que bueno, sería momento de volver a hacer un poco esa porra que hacemos en el blog, un poco adelantarnos al tiempo inteligente pues para hacer una predicción y deciros, bueno, ahora qué es lo que opinamos nosotros. Jorge, ¿te atreves a empezar? Sí, yo creo que va a haber pocos cambios con respecto a Inglaterra y lo que va a haber es que va a ser un Hamilton-Vettel-Rosberg. Bueno, pues sin cambios. Entonces, Emanuel, a ver, ¿qué nos tienes tú preparado? Pues yo voy a apostar por doblete alemán. Primero Rosberg, segundo Vettel y tercero voy a poner a Alonso para que no pierda tantos puntos con Vettel. A ver si se hace realidad. Yo digo Hamilton, Vettel, Weber. Bueno, ahí rápido, nuestro compañero Osvaldo, y yo creo que, creo que Vettel estaba en posición pues de disputar esta carrera y yo creo que la siguiente también va a poder disputársela Hamilton, pero veo que Hamilton ha estado mostrando mucho y voy a poner Vettel, Hamilton y para cerrar pues vamos a poner a Alonso, que está teniendo pues unas actuaciones bastante interesantes. Y bueno, con esto yo creo que hemos dado un repaso bastante importante a lo que ha pasado en Gran Bretaña, sobre todo con los neumáticos. Hemos recordado cuándo va a pasar, lo que pasa este fin de semana en Alemania, los neumáticos que vamos a tener, dónde vamos a ver los adelantamientos con el DRS, la porra. Y Manuel, no sé si tienes alguna cosa más que añadir o algo así de última hora que podamos comentar. Sí, un dato así miscelánea del mundo del motor, y es que ayer se disputó la famosa subida a Pikes Peak, donde la expectación era por ver al 9 veces campeón del Mundial de Rallys Sebastián Loeb, que aniquiló el récord de la subida con ese 206 turbo con más de 800 caballos y rebajó el tiempo en más de un minuto y bueno, dejó el récord a muy pocos, a distancias de muy pocos. Y después también, Osvaldo, quería destacar que el anterior fin de semana fueron las 24 horas de Le Mans, ¿no? Con participación española. Sí, así es. Bueno, solo comentar que pues Marc Gené, que corría en el tercer coche de la escudería Audi, alcanzó pues un tercer lugar meritorio y bueno, y que Tom Christensen, que es corriendo en el coche número 2 de Audi, volvió a ganar por creo que es novena o décima vez, ya no recuerdo exactamente, Le Mans, y bueno, que es un récord que no creo yo que estemos vivos cuando se pueda romper de nuevo realmente lo que este piloto ha hecho. Y bueno, y Audi en los últimos 20 años en Le Mans es realmente impresionante. Yo he de decir que, si bien es cierto, nunca había visto tantas horas de la carrera como este fin de semana. Yo creo que habré visto 12 horas y obviamente 12 horas espaciadas. Vi unas cuantas horas en la mañana, vi unas horas en la tarde, luego en la noche. Y decir eso, que siempre Le Mans, digamos que siempre ha estado ahí en mi radar, pero nunca había tenido la ocasión de dedicarle tantas horas y realmente es impresionante lo de esta carrera, es impresionante lo de esta carrera. Y ahí justamente comentabas tú que Weber ha dicho que se retira de la Fórmula 1, pues Weber se va a la resistencia, al Mundial de Resistencia con Porsche, y evidentemente imagino que correr las 24 horas de Le Mans es un mundo que tecnológicamente, si no está a la par con la Fórmula 1, incluso está a un nivel superior, porque los coches, el Audi en especial, son tecnológicamente súper avanzados.
Sí, bueno, y digamos que los últimos 2 años, porque digamos la escudería que más le dio pelea en los últimos años a Audi había sido Peugeot, pero Peugeot hace 2 años que se retiró de todo este mundo del deporte del motor. Y Toyota, que fue la escudería que entró el año pasado a quizás darle un poco de pelea a Audi, realmente no ha estado a la altura ni el año pasado ni este año. A pesar de que este año, pues uno de sus 2 coches llegó de segundo, también acotar que el coche que llegó de segundo de Toyota, uno de los pilotos era Sebastián Buemi. Y bueno, el año que viene parece que el rival de Audi va a ser Porsche, que es justamente donde va a correr Mark Webber. Así que va a estar interesante las 24 horas de Le Mans el año que viene con Webber, Porsche, y a ver si le dan un poco de guerra a Audi, que en esto de la resistencia pues son los dueños y señores absolutos. Pues entonces yo creo que podemos cerrar. Solo un último comentario a lo que decía Manuel de Pikes Peak. Una curiosidad, ya que la carrera se corre con coches y con motos, y parece ser que el ganador de este año en categoría de motocicletas ha sido una motocicleta eléctrica. Ahí está la novedad, ahí está pues un poco el futuro también igual del deporte del motor. Ya sabemos que dentro de un par de años se quiere hacer coches híbridos en Fórmula 1, añadir la Fórmula E, cosas de ese estilo. Y bueno, pues parece que en competición, por lo menos en otras, ya está empezando a cuajar e incluso a ganar. Sí, precisamente teníamos para este podcast hablar un poco de los cambios ya aprobados para el 2014, que incluyen un poco esto de los cambios eléctricos, etcétera, y pues la actualidad de los neumáticos no nos ha permitido, y lo dejaremos para más adelante. Y antes comentaba que lo llevaba un 206, no, es un 208 T16 con más de 800 caballos y bueno, para la anécdota, que el tiempo del Loeb fue 8 minutos, 13 segundos, 878 centésimas. Ahí queda. A ver quién es capaz de batirlo. Bueno, pues nosotros que llevamos ya prácticamente más de una hora, me temo que no lo vamos a batir. Bueno, pues yo con esto creo que ya podemos ir cerrando. Eso, pues como siempre hemos hecho resumen, hemos comentado lo que viene, y yo creo que puedo despedirme tranquilo y dejar que mis compañeros os recuerden cómo contactar con nosotros y dónde podéis escucharnos e emplazaros pues para la próxima semana, cuando hablemos de lo que haya pasado en el Gran Premio de Alemania en Nürburgring. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast. Por mi parte, pues también que esté muy bien. Vamos a ver en qué para todo este lío de los neumáticos este domingo. Ojalá la carrera sea bonita, interesante. Y recordarles que tenemos presencia en Facebook, facebook.com/desdeboxes, y en Twitter en @desdeboxes. Que estén muy bien, chao. Recordaros el sitio de referencia desdebox.es. Podéis hacer la porra allí. Os recomiendo que utilicéis ese dominio porque hemos tenido algún problemilla que creemos que está ya solucionado, pero la referencia siempre desdebox.es, el apartado porra, y allí hacéis antes del sábado a las 2 de la tarde la previsión para no perderos ahí en la clasificación de nuestra porra. Hasta la semana que viene. Y si nos queréis mandar algo al correo, pues la dirección es desdeboxespodcast@gmail.com, y también nos podéis encontrar en Google+, buscáis ahí Desde Boxes y ahí nos encontráis. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.